Winston Churchill desconfiaba profundamente de Joseph Stalin. Era plenamente consciente de que el georgiano iba a tratar por todos los medios de afirmar el dominio de la Unión Soviética y por tanto el suyo propio sobre toda la Europa Oriental. El viejo bulldog británico tenía el olfato fino y no se dejaba engañar. Se encontraba ante un depredador. Franklin Roosevelt, por otra parte, quizá por ser a aquellas alturas poco más que un moribundo, se dejó engañar por los manejos de Stalin y creyó haber llegado con él a un cierto entendimiento. En cambio, murió desengañado, viendo como el líder soviético pisoteaba las pobres garantías hechas en la conferencia de Yalta acerca de las libertades políticas de los países ocupados por la URSS. Para un mejor conocimiento de este periodo final de la Segunda Guerra Mundial, recomiendo ver los dos vídeos sobre la conferencia de Yalta que hay en este mismo canal. Hoy seguiremos con los hechos de Joseph Stalin después de la Gran Guerra Patriótica. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Después de la horrible sangría que para el pueblo soviético supuso la guerra contra Alemania, Joseph Stalin se propuso consolidar un amplio dominio sobre la Europa Oriental. De entrada se aseguró el fin de toda oposición contra él en Polonia, negando la ayuda a los combatientes polacos de Varsovia en 1944, que fueron masacrados por los alemanes. También se impuso en las negociaciones con británicos y estadounidenses en las conferencias de Yalta y Potsdam, con lo cual las promesas británicas al gobierno polaco en el exilio quedaron en papel mojado. Durante la segunda mitad de los años 40, gobiernos de coalición dominados por los comunistas fueron elegidos en los países de Europa Oriental, de facto ocupados por fuerzas soviéticas. Ello agravó el clima de tensión entre los antiguos aliados, dando lugar al largo periodo conocido como Guerra Fría. La propaganda soviética vendió a Stalin como el líder victorioso de la guerra contra el fascismo, y su prestigio se intensificó. Pero aquello no fue el inicio de un feliz periodo, sino el de una nueva oscuridad, que se cebó, en esta ocasión, sobre los judíos. El Comité Judío Antifascista fue creado en la URSS en 1942, bajo el liderazgo del actor Solomon Milloes. Su función era recabar el apoyo internacional para la lucha del pueblo soviético contra la Alemania nazi. Con este fin llevó a cabo una gira en 1943 por Norteamérica y Gran Bretaña, obteniendo apoyo financiero y material y concienciando a la opinión pública sobre la importancia de reabrir el frente occidental en Europa. Sin embargo, tras el fin de la guerra y ante la creciente tensión con Occidente, el comité fue visto como peligroso por parte del gobierno soviético, debido a sus contactos con la gran comunidad judía de Estados Unidos. Solomon Milloes murió en un sospechoso accidente de tráfico en Minsk en 1948. El comité fue disuelto y varios de sus miembros arrestados y torturados en la infame Lubianka, el cuartel del NKVD, la policía política soviética. Bajo una fuerte presión mediática que tildaba a los judíos de cosmopolitas descastados, 15 exmiembros del comité fueron juzgados bajo las acusaciones de espionaje y de conspirar para crear un Estado judío en Crimea, desde el cual presuntamente Estados Unidos invadiría la Unión Soviética. Fueron ejecutados en 1952, en la llamada Noche de los Poetas Asesinados. Después de pasar 4 años
aislados en los sótanos de la Lubianka. Un clima de tensión con el bloque occidental era todo lo que Stalin precisaba para empezar a ver de nuevo enemigos por todas partes, al igual que 20 años antes. El recién nacido Estado de Israel, que en principio fue visto como un posible aliado, optaba por el acercamiento a Estados Unidos. El sionismo y el judaísmo en general eran vistos de repente como una amenaza al Estado soviético. Además, el antijudaísmo no era algo raro en la Unión Soviética, era algo heredado de la época zarista. A pesar de que las leyes bolcheviques trataron de erradicarlo, en teoría, era algo demasiado fuertemente impreso en el pueblo ruso. El antijudaísmo de Stalin es afirmado con rotundidad por personas que le conocieron, como Nikita Khrushchev. Podría haber jugado un cierto papel en sus agrios conflictos con León Trotsky y desde luego tuvo que ver con el fuerte rechazo hacia el primer marido de su hija Svetlana, Grigori Vorontsov. Stalin convirtió a los judíos en cabezas de turco para iniciar una nueva gran purga con el fin de eliminar a miembros de su entorno de los cuales empezaba a desconfiar, como Laurenti Beria, jefe del NKVD. Inventó un complot judío cuyo fin presuntamente habría sido eliminar a altos cargos del Estado, él incluido. Este complot ficticio le serviría para acusar, ya fuese de complicidad con él mismo o de incompetencia por no descubrirlo, a cuantos altos cargos quisiera eliminar. La chispa que inició todo fue la muerte de Andrei Zhdanov, histórico alto cargo del partido, de la cual se acusó a un médico de origen judío. Se produjeron arrestos de decenas de médicos judíos, incluso Miron Bobsi, médico personal de Stalin, además de despidos masivos de sus puestos de técnicos y operarios de origen judío. Solo la muerte de Stalin puso fin a todo aquello. Los altos cargos del partido y del Estado eran conscientes de que ninguno de ellos estaba realmente a salvo. Personajes de inmenso prestigio, como el mariscal Zhukov o el mismo Yadislav Molotov, habían perdido el favor del líder por desacuerdos o por simples celos. Stalin odiaba a cualquiera que pudiera hacerle sombra. La muerte de Joseph Stalin ha estado rodeada de polémicas que hablan incluso de que fue envenenado por Laurenti Beria, o de que tuvo lugar tras una violenta discusión con Klimet Voroshilov, al que tildó de traidor. Pero la versión más aceptada es que sufrió un derrame cerebral en su habitación de la casa de campo de Kuntsevo, tras una velada con Laurenti Beria, Georgi Malenkov, Nikita Khrushchev y Nikolai Bulgagin. No bajó a tomar el desayuno y nadie se atrevió a entrar a buscarlo hasta las 10 de la noche, encontrándolo caído en el suelo, aunque aún consciente. Hasta varias horas después, Beria no trajo a algunos médicos, a los cuales tuvo que sacar de la Lubianka, donde estaban custodiados. La agonía de Stalin duró 4 días, durante los cuales cuentan que inmóvil e impotente miraba furibundo a los miembros del gobierno que rodeaban su lecho. La muerte de Stalin supuso una conmoción para el pueblo soviético, buena parte del cual no había conocido la vida sin él, y que creía la versión oficial que lo elevaba a la categoría de padre, líder supremo, héroe de la revolución, forjador de la Unión Soviética surgida de los fuegos de la guerra. En cambio, muchos que tenían perspectiva y memoria celebraron su muerte. Su funeral conoció una afluencia de público no vista desde la muerte de Lenin, y junto al cuerpo de este quedó expuesto el suyo, hasta que, bajo el gobierno de Khrushchev, deseoso de enterrar los fantasmas de la era de Stalin, fue enterrado en una sencilla tumba al pie de la muralla del Kremlin, donde aún hoy se le rinde homenaje por los comunistas rusos.
Hay personajes que son cruciales en la historia porque dejan una huella profunda e imposible de borrar, que a menudo está teñida de sangre. Joseph Stalin salió de la nada y alcanzó el poder absoluto. Dirigió la Unión Soviética en el periodo más brutal de su historia, y a su muerte la dejó convertida en una gran potencia. Mintió, manipuló y dirigió las vidas de aquellos que le rodeaban con frialdad e indiferencia. Plantó cara a líderes de inmenso prestigio y causó la muerte de un número obscenamente alto de seres humanos. Yo lo llamo sociópata, pero la historia está llena de ellos. La historia está hecha de ellos, y muchos llevan aún hoy en los libros de historia, junto a sus nombres, el título de grande. Si te gustó este vídeo, dale al like, suscríbete a mi canal, pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.